Génesis 37. Me gustaría preguntar, no hace falta que levanten la mano ni nada, pueden responderse de forma personal nada más. ¿Cuántos alguna vez se han propuesto leer la Biblia completa? Probablemente todos en algún momento dijimos, yo quiero leer la Biblia completa, y tal vez dicen que los libros más leídos de la Biblia son Génesis y Apocalipsis. Génesis porque todo el mundo dice, voy a comenzar a leer la Biblia completa, comienza en Génesis y se queda en Génesis, termina ahí, ¿verdad? Mucho entusiasmo en los primeros días y yo paré. O si no, empiezan directamente con Apocalipsis, ¿verdad? Yo quiero ver el final, cómo va a ser todo al final, y comienzan a leer, no se entiende nada y dejan también. O sea, son los dos libros más leídos, Génesis y Apocalipsis. ¿Cuántos de aquí se han propuesto memorizar tal vez 10 o 20 pasajes bíblicos? Saberlos de memoria. Probablemente muchos de nosotros dijimos también, yo quiero memorizar un versículo por semana, ¿verdad? Y en la tercera o cuarta semana el primero ya se escapó, ¿verdad? Se borró por alguna razón de nuestra mente y cuesta. ¿Cuántos de esos versículos tal vez permanecen en nuestra cabeza? En mi experiencia, los que se quedaron bien grabados son los que aprendí de niños, ¿verdad? Cuando estaba en sexto, en el primero, segundo, tercer grado, más o menos me enseñaban en la escuela. Esos se quedaron ahí. Yo me acuerdo en particular de unos Salmos 4:8, en paz me acostaré, así mismo dormiré. ¿Conocen ese pasaje bíblico? Y me acuerdo muy bien de ese porque lo aprendí de niño, y yo a la noche tenía miedo porque miraba por la persiana de mi ventana y veía una rama que se movía y le tenía miedo y repetía ese versículo en mi cabeza. Y así se van grabando algunas cosas en nuestra cabeza también. ¿Cuántos de nosotros nos hemos propuesto alguna vez empezar, especialmente esta época de Año Nuevo, empezar algo nuevo? Tal vez un nuevo negocio, un nuevo hábito saludable. Tal vez voy a empezar a correr ahora después de comer tanto, voy a empezar a trotar, ¿verdad? Cosas por el estilo, voy a empezar una dieta o algún hábito espiritual nuevo. Quiero comenzar a levantarme a las 5 o a las 4 de la mañana para orar. Y nos proponemos, y al tercer o cuarto día ya comenzamos a dudar de nuestra decisión, si hicimos bien o mal, o si el Señor nos va a castigar porque le prometimos que íbamos a hacer eso y no hicimos, ¿verdad? Y empezamos a tener una lucha ahí con nosotros mismos. ¿Y cuántos tal vez hemos perdido ya el deseo de volver a prometerle al Señor o a nosotros mismos comenzar algo nuevo? ¿Para qué voy a proponerme si sé bien que no voy a hacer? Muchas veces llegamos a esa conclusión. Yo me propongo, voy a tratar de este año de leer mi Biblia todos los días. Y nos propusimos muchas veces a lo largo de los años tal vez. Llega un punto en que tan repetido es nuestro fracaso que decimos, ¿para qué intentar de vuelta? O mejor no le digo luego al Señor que voy a hacer porque no quiero prometerle y después fallar. Y cosas por el estilo. Y es difícil mirar al futuro con esperanza o con deseo de avanzar cuando tenemos en nuestro currículum una lista tan grande de fracasos o planes abandonados. Y cuesta volver a veces, volver a comenzar, porque es ponernos de nuevo a la frustración. Pero si nos fijamos en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, probablemente una de las cosas más comunes que vamos a encontrar es gente que fracasó muchas veces, aún con las mejores de sus intenciones, y que tuvieron que recurrir al Señor muchas veces pidiendo perdón una y otra vez. Y vemos que en la Biblia el Señor siempre extendió su misericordia una vez más y una vez más y una vez más. Y por eso incluso nosotros hoy día seguimos acá. Porque si el Señor nos hubiese echado por haberle prometido ser obediente o leer la Biblia, orar más, nos hubiese echado de la iglesia, tal vez ninguno estaríamos acá. Pero el Señor es bueno, es misericordioso, y en la Biblia encontramos que hay razones, buenas razones para decir, bueno, aunque haya yo fracasado el año pasado en lo que me propuse en mi vida espiritual, en mi servicio espiritual o en algo por el estilo, hay razones, y en la historia bíblica que vamos a leer hoy, que nos muestran que vale la pena arriesgarse a tratar otra vez de comenzar. Y con la ayuda del Señor, avanzar. Es el gran desafío. Vamos a leer Génesis 37, la historia de José. Muchos aquí la conocen muy bien, tal vez hasta de memoria. Génesis 37 es una historia impactante. Vamos a leer desde el versículo 2. Dice así, Génesis 37, 2 en adelante: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos,
Y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos, de sus hermanos. Israel amaba a José más que a todos sus otros hijos, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, quienes llegaron a aborrecerlo todavía más. Les dijo: por favor, escuchen lo que he soñado. He aquí que atábamos gavillas en medio del campo, y mi gavilla se levantaba y se mantenía erguida, mientras que sus gavillas, la de ellos, la rodeaban y se inclinaban ante la mía. Y sus hermanos le respondieron: ¿has de reinar tú sobre nosotros y nos has de dominar? Y lo aborrecieron todavía más a causa de sus sueños y de sus palabras. Entonces tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: y aquí he tenido otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Él contó este sueño a su padre y a sus hermanos, pero su padre lo reprendió diciendo: ¿qué sueño es este que has tenido? ¿Hemos de venir yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba en mente el asunto. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Desde la perspectiva de José, podríamos decir, y usando una visión completamente humana, pensando, como se dice, terrenalmente, tal vez podríamos pensar que José, según estos sueños que había tenido, estaba destinado a una vida de victorias, a una vida de grandeza. Pareciera que Dios le mostró que todo le saldría bien. Pareciera que Dios le mostró que su vida estaba resuelta. José, mira, toda esta gente se va a inclinar ante vos. Pero nada más lejos de lo que en realidad sucedió, ¿verdad? Aunque en realidad sucedió, pero no tal como probablemente muchos de nosotros humanamente pensaríamos. En ese momento, a partir de los sueños, ya tenía complicaciones José en la familia, ciertamente, pero en ese momento comenzó una vida mucho más difícil para él. Y en esta historia encontramos algunos principios que tal vez nos ayuden a comenzar de vuelta. ¿Sí? Alguien que tuvo que comenzar su vida varias veces, ese es José. Y nuestro primer punto es: el primer principio: Dios está siempre al control. ¿Pueden decir amén a eso? ¿Amén? Dios está siempre al control de todo lo que sucede. Nada de lo que sucede en nuestras vidas está fuera del control del Señor. Y afirmar esto es un gran desafío intelectual, ¿verdad que sí? Es muy fácil decir, infantilmente podríamos decir: sí, Dios está al control de todo. Pero eso desafía nuestra capacidad, nuestra lógica, nuestro entendimiento. Cuando miramos nuestra vida y pareciera ser que solamente vemos problemas o vemos cosas que van sucediendo al azar. Cuesta decir: sí, Dios está al control de todo, cuando nos vemos endeudados con enfermedades, cuando perdemos el trabajo, cuando tenemos problemas en la familia y demás. Es más desafiante aún cuando nos comparamos equivocadamente, por supuesto, con la gente del mundo, la gente sin Dios. Y muchas veces comenzamos a pensar que la gente sin Dios pareciera que tiene una vida más próspera que nosotros. Normalmente decimos eso cuando vemos los bienes materiales que tienen, ¿verdad? No es que admiramos precisamente su vida familiar o algo por el estilo. Vemos que tiene una gran casa, que se sacan fotos en esta época en tal o tal playa, en tal parte del mundo, y decimos: el Señor le bendice más a esta gente que a mí. Obviamente estamos equivocados, pero a veces pensamos eso. ¿Dónde vemos con total claridad en este pasaje que Dios siempre está al control de todo? Lo vemos en dos lugares y al Señor le gusta por alguna razón hacer esto así. Lo vemos al principio y al final, que Dios está al control de todo. ¿Recuerdan cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Egipto? Dios le mandó que vaya y le saque a la gente de ahí. ¿Cuál fue la prueba, entre comillas, evidencia que Dios le dio de que Él iba a hacer eso? De que la evidencia fue, el Señor le dijo: cuando vuelvas de hacer todo eso, vas a ver que fui yo quien hizo esto. No le dijo, si bien tuvo alguna ayuda aquí y allá, el Señor le dijo: cuando vuelvas, van a adorar aquí. Esa va a ser la clara evidencia de que yo hice todo esto. ¿Cómo comienza la historia de José? Él no tiene un inicio muy bueno que digamos.
Todos aquí conocen la historia, con revelaciones de parte de Dios. Así comienza la historia. José, un joven, tenía 17 años, tuvo sueños. Y cuando hablamos de sueño, vale la pena aclarar, no estamos hablando del famoso sueño en grande, que Dios cumple sueños y cosas por el estilo, sino el sueño que Dios muestra algo. Dios revela algo en particular porque Él así lo quiso en su santa voluntad y bueno, Él lo mostró. En la historia de José comienza así, revelaciones de parte de Dios. Y es interesante que muchos de nosotros queremos también esto de parte de Dios, ¿verdad que sí? Alguna vez le hemos dicho al Señor, mostrame tu voluntad, mostrame lo que vas a hacer conmigo. Yo una vez, incluso enseñando a adolescentes y jóvenes, una vez me dijo uno de ellos, yo voy a creer en Dios si Él me habla o si Él me muestra algo. Pero normalmente cuando Dios habla en la Biblia es el inicio de una serie muy difícil de acontecimientos, no precisamente de un montón de cosas buenas o fáciles de enfrentar. A veces le pedimos al Señor que nos muestre el futuro, nos muestre nuestro llamado, qué llegaremos a hacer y cosas así, pero en la historia de José esto no salió muy bien. ¿Qué obtuvo José de las revelaciones que al final Dios le dio? Odio de parte de sus hermanos, eso fue lo que él cosechó de eso. Su papá fue un poquito más conservador, pero él también le dijo, y no le gustó tanto, ¿acaso todos vamos a venir acá a postrarnos delante de vos, José? ¿Qué había sido anunciado a José? Que él sería puesto en un lugar de eminencia, incluso ante su propia familia. Y a partir de aquí la historia se vuelve todavía más interesante. A raíz del sueño, José comienza a experimentar más odio de parte de sus hermanos, mucho más odio. De ese odio nació el plan de liquidarlo, y como eran tan buenos hermanos decidieron venderlo en lugar de matarlo. Como consecuencia de la maldad de los hermanos, José, si bien ya estaba complicada la relación familiar, ya no tenía paz, ya no podían hablar, él no podía hablar pacíficamente, dice, con sus hermanos, ya había una enemistad. Además de eso, intentan y hablan acerca de matarlo. En vez de matarlo, lo tiran a una cisterna, lo venden, cambia el estatus social de José de ser el hijo amado de su casa a ser un esclavo vendido a alguien. Termina como esclavo en Egipto. Y en este punto podríamos decir que lo que fuera que Dios haya revelado estaba terriblemente equivocado, o que Dios no tenía la capacidad de hacer cumplir su voluntad en José. Que el pecado se metió y los planes del Señor se fueron todos al tacho. Pero la Biblia afirma continuamente a lo largo de todo este libro, Dios estaba con José. Dios estaba con José. José tuvo que iniciar varias veces todo su proyecto de vida. Desde lo más bajo incluso podríamos decir, primero tuvo que buscar un lugar entre sus hermanos. Fracasó rotundamente, lo vendieron. Ni siquiera rogando por su propia vida, porque la Biblia cuenta cuando le tiraron a la cisterna y después sus hermanos comentan, ¿acaso él no nos rogaba que le dejásemos con vida? Luego de ahí tuvo que salir adelante en una nueva condición de vida, la esclavitud. Y no hablamos de lo que nosotros hoy día decimos trabajar como esclavos, donde tenemos IPS y derechos y cosas por el estilo. No, esclavitud de la de aquella época, donde éramos pertenencia, un objeto de alguien, que podía decidir si nosotros viviríamos o no. Y él no tendría la culpa de matarnos y no habría ningún crimen en eso. Sin embargo, él sí logró esto. Logró comenzar de vuelta en su vida como esclavo. Luego fue encarcelado y tuvo que buscar la manera de salir nuevamente adelante, esta vez desde la cárcel y trabajando en la cárcel. Y todo esto es acompañado siempre por la frase, Dios estaba con él. A pesar de todo, Dios estaba con él. Luego de la muerte de Jacob, su padre, los hermanos de José tuvieron un plan más para engañar otra vez a José. No sé si recuerdan esta parte de la historia. Pero murió Jacob y los hermanos de José comienzan a pensar entre ellos, se murió nuestro padre. Tal vez José estaba siendo bueno con nosotros porque nuestro padre estaba vivo. Mejor vamos a inventarle algo para que él sea bueno con nosotros. Y le mandaron decir lo que está en Génesis 50, 19, 21, ahí está la respuesta de José. Lo que los hermanos le habían dicho es que su padre Jacob en vida les había ordenado a José que les perdonase todo. ¿Verdad? Por ahí, si justo se moría el padre, bueno, ahora José va a tomar venganza. No, entonces le inventaron que el padre dijo que tenía que perdonarles.
Génesis 50:19, pero José les respondió: no teman, ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Estoy en Génesis 50:21. Ahora pues, no tengan miedo. Yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Y así los confortó y les habló al corazón. José estaba de acuerdo y todos estaban de acuerdo en que sus hermanos habían tratado de hacerle mal. Lo peor posible, matarlo básicamente. Todos estaban de acuerdo en que merecían un castigo. Pero Dios había hecho tal obra en la vida de José, que José incluso llegó a ver la mano de Dios en todo lo que había sucedido. En todo lo bueno y en todo lo malo. Y había visto que Dios fue capaz de convertir toda la maldad que había sucedido contra él, de parte de su familia, de la gente que le acusó injustamente, que le encarceló y muchas cosas más. Todo lo vio como parte del proceso que finalmente llevó a José a ver sus sueños cumplidos. Las cosas que Dios le había mostrado se cumplieron en él. Una vez más repetimos, no estamos hablando de sueños de las cosas que humanamente decimos: yo quiero tener una gran casa o quiero tener un gran trabajo. No, estamos hablando de los sueños que Dios muestra a su iglesia, a sus hijos, y les dice: vos podés ser un agente de cambio en tu iglesia, en tu trabajo, en tu familia. Vos podés tener la visión de parte del Señor mismo de ser un gran maestro, predicador, algo por el estilo. Cosas que realmente el Señor demuestra a su iglesia. Hay pocas personas con tantas buenas razones para dudar del poder o del amor de Dios como José. Tuvo muy buenas razones. Pero incluso Dios mostró en todo esto con creces que Él estaba al control de todo. Podemos incluso traer ahora a la memoria a nuestro Señor Jesús. Antes de su crucifixión, Él comenzó a decirle a sus discípulos, recuerdan todo lo que les dijo en esas últimas horas: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, que padezca en manos de los sacerdotes y los líderes religiosos. Es necesario que pase esto, aquello. Les cita todo lo que iba a suceder en el transcurso de aquel día, aquella noche. Y finalmente les dice: todo esto lo digo y se los anuncio ahora ya de antemano, para que cuando lo vean, crean. Para que crean. Ese es el propósito de la revelación de Dios. Dios mostró con creces que Él estaba al control de todo, a pesar de que humanamente no lucía así. Quiero preguntarte ahora, ¿cómo luce tu vida en este mismo momento? ¿Es un gran desorden? Pareciera que no tiene pies ni cabeza, pareciera que no estamos avanzando hacia ningún lugar. Tal vez percibimos que Dios alguna vez nos pidió algún servicio, entrega de algún tipo, y sin embargo vemos que continuamente recibimos solo el mal. Tal vez llegamos alguna vez a pensar: ¿será que Dios tiene capacidad realmente o poder suficiente para convertir todo esto que yo veo, este desastre tal vez que veo en mi vida, en algo bueno? Y pareciera difícil, es difícil pensar así, pero la Biblia lo afirma. Y esta es uno de los principios fundamentales que tal vez deberíamos tener en nuestra mente y corazón al comenzar un año nuevo. Dios está al control. Estuvo al control todo el año pasado, durante la pandemia. Todo ese tiempo Él estuvo al control. Y este año que se inicia, hasta donde el Señor nos permita vivir, Él va a seguir al control. A pesar de que no se sienta o no luzca, Él está al control. ¿Qué querés proponerte este año para servir a tu Dios? Tal vez digas: yo no tengo la capacidad, o ya lo intenté antes, o las circunstancias están completamente en mi contra, yo no puedo. Dios está al control. Prometele a tu Dios, comprométete con Él, y vas a ver que Él va a responder una vez más, como siempre lo ha hecho. No te desanimes, es tiempo de avanzar. Si no lo logramos antes, quién sabe si este año lo vamos a lograr. Por gracia de Dios, por su misericordia, porque nos permite seguir avanzando. Vamos al segundo punto. El primero entonces es: Dios está siempre al control. En segundo lugar, Dios nos sostiene en
toda circunstancia. Y tal vez podríamos agregar, nos sostiene y nos capacita para cada circunstancia. También, que es algo muy interesante. Yo creo que muchas veces ya aquí todos escuchamos la historia de José. A mí siempre me desafió a mejorar. Yo lo veo como un superhombre casi. Además, muchas veces también escuché o leí sobre creyentes, y probablemente muchos aquí también lo hicieron, sobre creyentes que hicieron grandes cosas en la obra del Señor. ¿Verdad que sí? Incluso acá de nuestra propia iglesia o tal vez del extranjero, gente que marcó la historia de sus iglesias, algunos de sus ciudades, algunos de sus países, gente que con su fe marcaron la historia de la humanidad. Algunos dieron tal testimonio que pareciera que no existía nada más en sus vidas que el Señor, que ni la muerte los asustaba. Y siempre me pregunto cuando escucho esas historias, ¿cuál será mi reacción? ¿Cómo será que voy a reaccionar yo si yo estoy en esa circunstancia? Si me amenazan o le amenazan a mi familia por mi fe, ¿qué será que? No sé, a veces dudo, ¿cómo será que voy a reaccionar? Me gustaría afirmar así muy alegremente, sí, yo voy a confiar al Señor, tipo Pedro, ¿verdad? No, aunque me maten, yo voy a ir con todo, ¿verdad? Y me da ese temor santo así de cuál será mi reacción. Pero lo que encontramos, y puede ser nuestro consuelo, y es ciertamente mi consuelo sobre esto, es que vemos claramente que Dios capacitó a José de manera muy especial para cada ocasión. De lo contrario, tendríamos que sencillamente concluir que José fue una persona única en la historia de la humanidad. Y normalmente ese no es el caso de los hijos de Dios. Dios capacitó, y esto sigue siendo verdad hasta el día de hoy. Cuando José estaba en su casa, Dios le reveló el futuro. Pareciera ya un superpoder de parte de José, un superpoder espiritual, podríamos decir, ver el futuro. José puede ver el futuro. ¿Por qué hizo esto? Lo más probable es que quería Dios evidenciar que Él era quien estaba haciendo las cosas, pero José, sabemos, no era ni el autor ni el provocador de esos sueños, ¿verdad que no? Dios se lo daba porque él era en ese momento el receptor de una gracia especial. Cuando José fue puesto como mayordomo en la casa de Potifar, se encargó de administrarlo todo y todo le salía bien. José era maravilloso, otra vez podríamos concluir, pero la Biblia es clara en que Dios era quien lo prosperaba en todo. Donde él ponía su mano, Dios lo prosperaba. Y la gente que no creía en su Dios le decía lo mismo: este Dios que está contigo, yo veo que te prospera en todo, te voy a poner un cargo más y más y más elevado. Es posible que José haya sido realmente un hombre brillante, pero lo que brilla en este relato sobre todo es que Dios estaba haciendo algo especial en él y le estaba capacitando de una forma especial también. Luego José pasó de ser el receptor de los sueños a quien interpretaba los sueños. Y el mismo José, estamos ahora en Génesis 41, desde el versículo 15, el faraón había tenido unos sueños. Si quieren ver sus Biblias, les espero ahí un momento. Génesis 41, desde el 15 en adelante, el faraón había tenido unos sueños, había convocado a todos sus magos para que le digan qué significaban esos sueños. Génesis 41, 15. Entonces el faraón dijo a José, que acababa de salir de la cárcel. La Biblia dice que incluso le tuvieron que bañar, afeitar y ponerle ropa porque estaba en la cárcel desde hacía varios años. He tenido un sueño, le dice el faraón a José, y no hay quien me lo interprete, pero he oído hablar de ti que escuchas sueños y lo interpretas. El faraón también vio ahí que él tenía un superpoder espiritual. Y José respondió al faraón diciendo: no está en mí. Eso que estás diciendo no está en mí. Dios responderá. Dios responderá para el bienestar o para el confort del faraón. Y luego de haber interpretado correctamente 4 sueños. ¿Cuáles sueños había interpretado bien José? El del copero, el del panadero y 2 sueños que había tenido el faraón. José obtiene, pareciera, una capacidad después de eso de especial nuevamente de administrar toda una poderosa nación. ¿Era José una de las maravillas del mundo? ¿O era José un instrumento en las manos de Dios para cumplir su voluntad? ¿Cuál es la realidad? Si José era tan maravilloso, yo a veces quiero decir, bueno, entonces yo no sé, yo voy a dedicarme a barrer a la iglesia o cosas por el estilo, porque yo no llego ni al meñique de José. Pero era Dios quien estaba haciendo la obra en él. Y esa es una buena razón para decir: yo
puedo seguir adelante porque yo sé que Él me va a capacitar para lo que sea para lo que sea que Él me llame. Les comparto un testimonio brevísimo. Cuando comencé a predicar en la iglesia, ya en 2008, 2009 aproximadamente, ¿saben cuál era uno de mis más grandes temores? Que me pongan en el calendario de los que tenían que predicar y que yo no tenga nada que decir, nada que predicar. Y yo pensaba, seguramente en algún momento se me van a acabar los mensajes. No voy a saber de qué hablar. Hasta que finalmente, y pasado el tiempo y viendo a otros pastores, comprobé que no somos nosotros los pastores o los maestros de la Biblia los que hablan, es el Señor quien habla y que renueva continuamente su palabra, y por eso podemos leer el mismo relato, el mismo pasaje miles de veces a lo largo de nuestra vida. Y siempre es pertinente para nosotros, en todo momento. Se renueva sola. Es Dios quien habla, no soy yo quien tengo que preocuparme de inventar un tema para compartir con la iglesia. Es la palabra de Dios. No sabemos qué nos depara este año. ¿Qué va a venir? ¿Una nueva ola de la pandemia? ¿Más hambre? ¿Más guerra? No sabemos. ¿Qué sabemos con certeza? Que sin importar las circunstancias, Dios nos va a sostener todo el tiempo y nos va a capacitar para enfrentar también ese tiempo. Si no creemos esto, tenemos permiso para estar desesperados, porque en nuestra capacidad probablemente no vamos a poder. Y las veces que intentamos hacerlo en nuestra capacidad, normalmente terminamos frustrados, enojados con el Señor, enojados con la iglesia y reclamando contra los pastores, la iglesia, los hermanos y demás. Tenemos que reconocer que es Él quien nos sostiene y nos capacita. ¿Estás buscando tal vez en esta mañana fuerza o ánimo para comenzar de vuelta? Tal vez comenzar de vuelta incluso tu vida cristiana, tu vida de fe, tu vida de servicio. Tal vez estés diciendo, yo ya intenté muchas veces y ya me doy cuenta que no pude antes. ¿Qué tal si comenzamos de vuelta esta vez, aferrados de la mano de nuestro Señor? Él es quien nos sostiene, Él es quien nos capacita, Él es quien está al control. Vamos al último punto y ya terminamos. Tercero que vemos también en este pasaje bíblico, Dios cumplirá su voluntad en nosotros y eso será más que suficiente para nosotros también. Cuando el mundo sin Dios se propone metas para el año nuevo, normalmente piensa en metas financieras. Quiero ganar más dinero, quiero juntar más bienes, quiero, no sé, algo material. A veces el mundo también, la gente sin Dios dice, bueno, este año yo quiero invertir en mí, quiero hacerme a mí mismo feliz, a veces dice la gente. Quiero viajar más, quiero dedicarme más a gastar todo lo que tengo en mi propia persona, en mis gustos. Yo voy a darme algún regalito este año que me lo merezco hace tiempo y cosas por el estilo. Y comenzamos tal vez a dedicarnos mucho a nosotros mismos, cuidamos nuestro físico, gastamos nuestro dinero en lo que nos gusta y demás. Y en ocasiones los creyentes tenemos metas igual de bajas que los no cristianos. Pensamos y nos proponemos cosas solamente para este mundo. Cosas que van a terminar, que no nos vamos a llevar de aquí. Cuando José tuvo sus sueños, todos lo vieron de la misma manera. Todos ahí en este relato lo vemos con claridad. José sería el jefe. Eso es lo que todos vieron. José va a reinar sobre nosotros. José va a tener poder sobre todos nosotros. Eso es lo que vieron. Él tendría el poder. Todos se rendirían ante él. Eso, las gavillas se inclinaron ante nosotros. Hasta el sol y la luna vendrían y se inclinarían ante él. Aunque el poder y este lugar que él tuvo estuvo incluido en el plan divino, no era el propósito final que tenía el Señor para José. Y José mismo lo dice. Quiero leer ya terminando Génesis 50, 20. Si tienen sus Biblias ahí, Génesis 50, 20. El pasaje que acabamos de leer, quiero leerlo nada más otra vez. José, hablando con sus hermanos, les dice, ustedes pensaron hacerme mal. Les dice, sin rodeos, pensaron hacerme mal. Pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Mantener con vida a un pueblo numeroso.
¿Qué es lo que había encaminado el Señor? ¿Hacer a uno de sus hijos una gran autoridad en un país extranjero? ¿Eso era el plan del Señor? ¿Hacer de José un grande entre los hombres que 5 o 10 mil años después sigamos hablando de él? ¿Ese era el plan del Señor? ¿Es el plan del Señor para nosotros hacernos personas importantes, elocuentes y demás? A todos los que creemos en Él, que seamos gente influyente y poderosa. Ustedes saben la respuesta. No era ese el plan del Señor. No era eso lo que el Señor le estaba mostrando. Todo estuvo de paso en el plan del Señor, pero el objetivo del Señor era claro. Dios quería mantener con vida a su pueblo, a su propio pueblo. Jacob, toda su familia, al pueblo que él estaba comenzando a formar. Y muchos recibieron la bendición de estar al cuidado de José, porque Dios estaba cumpliendo su voluntad en él. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? A veces nos preguntamos, ¿será que me va a gustar la voluntad de Dios? Más de una persona alguna vez ya me dijo así directamente a mí, yo no quiero tanto la voluntad de Dios o saber la voluntad de Dios porque tengo miedo de que no me guste. No sé si me va a gustar lo que Él me va a pedir. ¿Qué tal? Y a veces esto incluso lo dicen más los adolescentes. Yo no quiero tanto escuchar historias de misioneros y demás. A veces le contamos a los adolescentes que fulano tal fue a la China, fulano tal fue a una isla donde había caníbales o cosas por el estilo. Y muchos de ellos terminan diciendo, no, yo no quiero saber la voluntad de Dios porque probablemente no me va a gustar. No me va a gustar lo que me va a pedir. Pero ¿será que nuestros planes son mejores que los del Señor? ¿Será que nuestros planes humanos y terrenales, a veces probablemente egoístas, son mejores que los que el Señor tiene para nosotros? ¿O nos va a dar la misma satisfacción, una vida bien vivida, lo que nosotros planeemos comparando lo que el Señor tiene para nosotros? La voluntad de Dios no suele ser fácil. Si recordamos a Abraham también, el Señor le dijo claramente, yo voy a hacer una gran nación de ti. ¿Cuántos hijos tuvo él? 1. Y le dijo el Señor también, de antemano le dijo, toda tu descendencia va a ser esclava por 400 años. No es fácil. Abraham, el amigo de Dios, sacrificame a tu hijo. ¿Es fácil la vida del creyente? No lo es. No es nada fácil. Andar a la voluntad de Dios no es nada fácil. Requiere que realmente muramos a nosotros mismos y ninguno de nosotros probablemente queremos hacer eso cuando lo entendemos plenamente, morir a nosotros mismos. Pero queremos la voluntad de Dios en nuestra vida. Lo que sabemos y vemos con certeza en la Biblia es que no existe nada más en este planeta, y aunque viajemos a otro planeta como mucha gente está intentando ahora mismo, no existe ninguna vida que podamos elegir que sea superior, mejor o más gratificante que servir a nuestro Dios. Dios cumplirá su voluntad en nosotros y eso será más que suficiente para cada uno de nosotros. La gran pregunta final, ¿será que yo realmente quiero eso en mi vida? ¿Será que estoy dispuesto a entregarme plenamente a mi Dios y dejar que todo tal vez arambí que veo ahora mismo en mi vida sea transformado en bendición en alguna ocasión tal vez? Tal vez usamos los problemas que vemos a nuestro alrededor, en nuestra propia vida, tal vez en nuestra propia casa y decimos, esta es una buena razón para no creer más en ese Dios o no confiar más en Él o para criticar todo, no sé. Los problemas realmente que enfrentamos son difíciles. Nadie niega eso. Nadie va a negar que la vida de José fue sumamente difícil. Porque es de ingenuos pensar que queremos ser como José. Inocentemente lo decimos. Y José tuvo una vida muy difícil. ¿Queremos realmente esto? Es un gran desafío. Dios es bueno. Dios es misericordioso. En su misericordia terminamos un año el día de ayer, comenzamos uno nuevo. Y no sabemos hasta cuándo vamos a estar con vida, pero sí sabemos que Dios tiene planes para nosotros y a nosotros nos toca obedecer.
¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? ¿Pueden decir amén? Estamos dispuestos a obedecerle. El próximo domingo tenemos un pastor invitado, para quienes le conocen, el pastor José Vega, va a estar en el culto de la mañana. El tema va a ser justamente obediencia a la palabra. Un gran desafío para comenzar el año. Queremos tener un buen año. Necesitamos estar sumisos ante nuestro Dios, servirle fielmente a Él. Y sabemos que Él va a cumplir su santa voluntad en nosotros. Aunque sea difícil, es la mejor vida que vamos a vivir. Vamos a orar. Nuestro Padre y Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella encontramos fortaleza y ánimo para comenzar nuevamente, sabiendo que en toda circunstancia vas a sostenernos, capacitarnos. Seguís al control a pesar de que muchas veces creemos que no es así. Y sabemos que la vida que tenés para nosotros es mejor que todo lo que nosotros podamos planear aquí en esta tierra. Te damos gracias por ser bueno y paciente con nosotros. Y te rogamos que nos ayudes a vivir a la altura del llamado que nos diste. Queremos honrarte con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Te pedimos tu ayuda. Sin tu ayuda, Señor, no podemos. Te rogamos que nos fortalezcas. Te damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.